Daniel Artana, ¿sí? Uno de los economistas con más trayectoria, ¿sí? Es un año que viene mostrando bastantes novedades, sobre todo hay muchos desafíos hacia el futuro, pero bueno, no vamos a spoilear lo que va a ser la presentación de Daniel. Él se va a extender en lo que es Argentina, la coyuntura y el corto plazo. Como para dejarle determinados tips que me parecen oportunos, que son como una guidance o una guía de lo que es la actividad global, ¿sí? Se vuelve a producir cerca y si es cerca y amigo mejor, ¿sí? Esto es una de las lecciones que dejó la pandemia y que viene un poco a reordenar, me parece a mí, el plano económico, el orden económico, ¿sí? Se termina la integración energética, ¿sí? Europa, Rusia, creo que el conflicto puso esto en evidencia y Europa está invitado a cambiar un poco su matriz de suministro energético. Un dato que tiene que ver con la disrupción de la inteligencia artificial. El 10% del consumo energético mundial en 2030 se proyecta será por inteligencia artificial. Y esto lo traemos un poco a colación sobre el rol que eventualmente como país nos puede llegar a caber en el mundo, ¿de acuerdo? En términos de precios, mi versión es netamente financiero, Latinoamérica está barata, ¿sí? Está barata. El problema me parece a mí es que quedamos un poco con el chip de la década pasada. Latinoamérica principalmente vende commodities y me parece que en parte explica el por qué quedó barata Latinoamérica y ni que hablar Argentina, ¿sí? Hoy las acciones que más valen son las vinculadas a la inteligencia artificial. Vamos a ver ahora un poco cómo fue cambiando la matriz de precios con el correr de los años, ¿sí? Y bueno, un poco el rol que nos ocupa y que algo en principio uno puede inferir en base a lo que son los anuncios que hace el gobierno, las charlas que está teniendo, sobre el rol que Argentina puede llegar a tener en esto de la inteligencia artificial, ¿sí? Acá les traje para que sea bien ilustrativo de la década del 60 esta parte, cómo fue cambiando la composición de las principales empresas del mercado americano, que es el mercado más grande del mundo y referencia obviamente del resto, ¿de acuerdo? Fíjense como de los primeros años, ¿sí? Década del 60 teníamos empresas guiadas en telecomunicaciones, industriales de autos, químicas, petroleras. Como paulatinamente esto va migrando, ¿sí? Y llegamos al año pasado, en donde las 7 principales compañías son tecnológicas, ¿sí? Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla. Y de hecho, ya si ponemos lo que es este año, ¿sí? Se termina de completar esto con Nvidia y la disrupción de la inteligencia artificial, ¿sí? Subió tanto de precio Nvidia que hoy se convirtió en la tercera empresa más grande por capitalización bursátil del mercado. Esto un poco nos habla de esto que le decía, qué es lo que el mundo está pagando, ¿sí? Y vamos a verlo un poco en precios con una serie larga, ¿sí? No hay mejor forma de tomar perspectiva que yéndonos varios años atrás. Vamos a 2001, ¿sí? De 2001 a esta parte, el S&P, que es el indicador bursátil promedio, el más representativo del sector de las 500 compañías principales americanas, multiplicó por 4, ¿sí? De 2001 a esta parte su valor multiplicó por 4. El oro multiplicó por 11, ¿sí? Y esto un poco Daniel puede eventualmente después comentarle respecto de que no es neutro, porque no hay solamente emisión monetaria en Argentina, la pandemia, los efectos que en precios tuvo, es un dato no menor. Entonces, si corregimos el Standard & Poor's por oro, toda la suba que tuvimos de la pandemia hasta ahora es neutra. En términos de oro, el Standard & Poor's no subió, el bursátil no subió. Entonces, es una métrica que nos empieza a permitir tomar perspectiva, esto de ajustar por oro, ¿sí? Y si vemos la soja, al precio de hoy, del 2001 a esta parte, en dólares, solo multiplicó por 2, ¿sí? Si lo miramos contra el promedio, multiplicó por 3. Entonces, un poco, ahí es donde quiero poner, al menos el llamado a la reflexión. Creo que el hecho de atarnos a commodities, y dentro de commodities puntualmente soja, un poco puede tener que ver con esto que Irígoras, con su, obviamente, perfil lobista, dijo el hecho de que somos una jubilada de la soja, ¿no? Argentina. Hay que ver ahí cuánto valor hay, cuánto podemos ver de explorar otros sectores. Creo que es un desafío como país tenemos. Y esto se ve en el precio incluso de todos los bienes argentinos. Si vemos el metro cuadrado de construcción, de un inmueble construido, perdón, en Recoleta en 2001 estaba en $1.000. Hoy está 3.500. Multiplicó por 3. Correlacionado con el valor de los commodities, me parece a mí. El valor va por otro lado, claramente.
Bueno, y Argentina, ¿qué decirles brevemente? Yendo ya a lo que es puntualmente mercados. Hemos visto cómo el mercado de a poco vino barriendo de menor a mayor calidad crediticia, por decirlo de alguna forma, con un escepticismo fuerte en lo que tiene que ver puntualmente con el soberano, ¿sí? Obviamente creo que primero reaccionaron fueron las acciones, las empresas. ¿Vemos el anual que siga subiendo? Sin duda que vemos que sigue subiendo, ¿sí? De los 1.500 casi que está hoy en contado con liqui, probablemente pueda ir en un periodo no muy largo de tiempo hacia los 1.800. Hay valor, pero creo que ya estamos en una posición de precios bastante caras, ¿sí? De hecho, si lo comparamos, estamos casi cerrando. Este fue el pico del 2018 con Macri, ¿sí? Donde había un flujo de dinero muy importante, no solo de los argentinos, sino de fondos Real Money de afuera, ¿ok? Todo esto ya se cerró y estamos nuevamente cercanos a los máximos del 2018. Entonces, al menos nos lleva a ser cautos. Tengamos cuidado, podemos estar entrando acá en acciones, creo que ahí hay que ver un poco la selectividad, ¿sí? Pero si me preguntan dónde realmente uno ve valor, claramente es en el más rezagado en esta fiesta, que es el soberano. Hoy Argentina está cotizando un poquito por encima de lo que sería un país default, ¿sí? De hecho, cotizamos por debajo de Pakistán, que está en default, ¿sí? Abro los bonos. Cotizamos por debajo de Pakistán, Sri Lanka, que a mí me cuesta ubicarlo en planiferio, pero bueno, con ese nivel de precios estamos comparados a países de ese estilo, ¿de acuerdo? Entonces, el riesgo país tuvimos una dinámica interesante al principio del año, luego en agosto, con el frente externo complicándose, las hojas cayendo, el real devaluándose, todo se complicó. Hoy parece que vuelve a tomar color, pero no deja de ser un desafío el ingreso a Argentina. Y acá un poco puesto en posibilidad de aumento de valor de los precios de los bonos en función de caída del riesgo país. Fíjense el potencial que ofrece, por ejemplo, el G35, que es uno de los bonos preferidos que uno ve en el mercado, ¿sí? Esto es por compresión del riesgo país. Eventualmente una caída del riesgo país a valores, no seamos tan optimistas de buscar un riesgo país de 500 puntos como tiene el promedio de Latinoamérica. Vayamos a un riesgo país de 1000 puntos, supongamos. Bueno, nos daría un exit yield del 14%, lo que significa una ganancia directa del 38% en dólares. Obviamente, sabiendo que entramos en bonos argentinos. Pero ¿para qué es esto un poco el motivo de la charla? Traérselos para ver dónde hay valor. Se está viendo un flujo muy interesante del público minorista, sobre todo el blanqueo, se sintió en estos días, y hay que ser muy selectivo y tener bien presente a dónde se está entrando. Creo que, sobre todo, quien ingresa en estos últimos tiempos tiene que atender esto de la selectividad, ¿sí? Ver qué cosas ya pueden estar caras. Digo esto porque hay mucha compra por ahí masiva de obligaciones negociables, de fondos, cosas que pueden ubicarte en un retorno no muy bueno a futuro si uno lo ve que ya daría la impresión que están caras. Y bueno, creo que la búsqueda de valor es uno de los trabajos que tienen por delante los inversores en Argentina, pero sin duda que tenemos la posibilidad de postularnos como un destino de inversión muy atractivo. Bueno, esto era una breve presentación financiera. Ahora sí, vamos a ir al métier de esta charla, que sin duda todos tienen por delante el interés de saber qué va a pasar con la dinámica macro local, ¿sí? En un año en donde tuvimos un presupuesto muy optimista, por llamarlo de alguna forma. Vamos a ver cuánto de eso puede ser concretable, cuánto no, qué va a pasar con el cepo, en fin, todas las inquietudes que tenemos para gestionar nuestra economía, nuestras empresas de primera mano, como Daniel. Así que te paso el micrófono. Yo voy a tratar de pasar algunas diapositivas para no aburrirnos, pero vamos a tratar de tocar, primero hablar un poquito de qué está pasando con la actividad económica y qué está pasando con la inflación, y después dedicar un poco más de tiempo a la cuestión fiscal, porque se ha presentado. Yo tengo ese problema que bajo, dedicarnos un poquito a la cuestión fiscal, a la cuestión monetaria, hablar del tema de la reserva, que es donde está un poco la tensión hoy en la economía argentina. Y después al final voy a tratar de decirle cuál creemos nosotros que es lo que el gobierno tiene en mente de acá hasta las elecciones del año que viene, y cuál es el plan B, si es que el plan A por alguna razón se complica. Ese es un poquito el orden de la charla. Pero antes de ponernos a mirar algunas diapositivas, situémonos por un momento el 10 de diciembre.
asume, para tratar de entender, porque hubo gente que dijo, vaya, este gobierno no tiene plan, este gobierno no sé qué es. En realidad, si uno se sitúa al 10 de diciembre, teníamos un banco central que tenía reservas netas negativas. ¿Qué quiere decir reservas netas negativas? Que el gobierno anterior había girado contra dólares que están en las reservas pero que no son del Banco Central. Por ejemplo, los encajes de los depósitos nuestros en dólares en el sistema financiero. Y negativas por 12.000 o 13.000 millones de dólares. Segunda cuestión que teníamos era una inflación que cabalgaba ya a niveles del orden de 10-12% mensual. Mensual. Lo que otros países tienen en 3-4 años, que lo teníamos por mes. Y esto era la consecuencia de haber agotado las pocas fuentes de financiamiento que Argentina tenía para un déficit fiscal galopante. Galopante no en términos de si uno se compara con Estados Unidos, por ahí el déficit fiscal argentino, que era 5 puntos del PBI, no es alto, pero el déficit uno lo tiene que mirar en función de la capacidad que uno tiene de financiar. Si yo gasto más de lo que me ingresa, tengo que tener a alguien que me presta la plata para cubrir el agujero. Y la Argentina hace tiempo que no tiene quien le presta voluntariamente. Entonces, ¿qué es lo que veníamos haciendo de larga data, que durante toda la gestión del gobierno anterior? Bueno, agarraban todo lo que podían, que era muy poquito, de financiamiento voluntario para el gobierno. Después se financiaban con los depositantes, con la plata nuestra que estaba depositada en los bancos. ¿Cómo lo hacían? Bueno, colocándole títulos públicos a los bancos. En lugar de que los bancos usaran los depósitos para prestarle a la familia y a las empresas, lo inducían a prestarle al gobierno. Pero esto también tenía un límite, porque al final del año pasado, en el activo de los bancos, por cada 100 pesos que había, 50 eran títulos públicos o letras del Banco Central. Pases por el Banco Central. Entonces yo estaba agotado. Y tampoco alcanzaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Le daban una maquinita. Y cuando uno tiene cepo cambiario, como tenemos desde el año 2011 para acá, excepto por un periodo corto, ahí en la gestión del expresidente Macri, bueno, si le dan a la maquinita y nosotros no queremos tener esos pesos, ese exceso de pesos tiende a canalizarse por algún lado. ¿Y a dónde se manifiesta el exceso de pesos? En la brecha cambiaria. O sea, otra cosa que era anormal el 10 de diciembre, que tenemos una brecha cambiaria gigantesca. El otro dato, que por ahí también, obviamente, era consciente el gobierno que entraba el 10 de diciembre, era que no tenía mucho tiempo. Porque cuando uno va y cuenta cuántos legisladores en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado pertenecían al partido del presidente que había sido electo, que asumía el 10 de diciembre, eran muy poquitos. De hecho, ni siquiera tenían el tercio necesario para frenar un juicio político. Entonces, cuando uno suma todo esto, en alguna medida entiende, me parece a mí, por qué el presidente eligió ir por un shock. ¿Y dónde hace ese shock el gobierno? Dice, bueno, si no tengo financiamiento y yo quiero ir ganando musculatura política, y miro momentos en la historia argentina donde bajó fuertemente la tasa de inflación, la popularidad de los presidentes que lograron eso subió un montón. Alfonsín con el plan austral, Menem con la convertibilidad. Recuerden que Alfonsín después terminó mal el plan austral, pero gana la elección de medio término cuando logra reducir fuertemente la tasa de inflación, y Menem gana la de medio término y es reelecto, a pesar de haber tenido en el medio la crisis de tequila. Entonces había que bajar la inflación a lo que dé, de una forma que sea visible para la gente. Y en el diagnóstico, si ustedes quieren, que tiene el presidente, que yo creo que en esa parte está bien, no tengo algunas diferencias. Si el centro del problema es el déficit, que no tengo financiamiento, tengo que liquidar el déficit. Y para liquidar el déficit, acuérdense el PowerPoint del ministro Caputo de diciembre, el gobierno decide proponer una suba de impuestos cuando en el ADN de este presidente está bajar impuestos.
propuso subir derecho de exportación, que el Congreso no se lo votó, subir el impuesto país, que no necesitaba el Congreso, y hacer un ajuste de gasto bastante importante. Como no le votaron alguna suba de impuestos, terminó profundizando el gasto. Ahora, normalmente, cuando uno hace un ajuste fiscal de esa magnitud, eso normalmente es recesivo. Y la economía ya venía cayendo en el final de Alberto Fernández y Massa. Entonces, cuando uno le metía ese shock, lo más probable era que la economía profundizara la recesión. Para que eso no ocurriera, el programa tenía que despertar tanto optimismo entre los inversores, no los entre nosotros. Tenía que despertar tanto optimismo que sacáramos los dólares del canuto y estuviéramos dispuestos a gastar en la Argentina. Pero veíamos la fragilidad política, las particularidades del discurso del presidente, gente del gobierno que se iba, que decía: me voy a sentar a comer pochoclo para ver cuándo este tipo se va. No llegan ni a los 3 meses, decían algunos dirigentes sindicales. Mejor dejemos el canuto donde está. Y la economía recesionó. Cayó, continuó cayendo, si ustedes quieren. Entonces vamos a empezar a ver ahora algunos gráficos, pero no para entender un poco lo que me parece a mí que con algunas idas y venidas era la decisión de o golpeo rápido y arreglo este problema, o capaz que no llego al 27. Entonces yo creo que hay una lógica política, si ustedes quieren, que no es mi área, en por qué el gobierno hizo lo que hizo. Bueno, esa recesión se profundizó. ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí en ese gráfico, ahí en la línea azul, está una medida de la popularidad del presidente. Es un indicador que elabora la Universidad de Itela. Y la línea roja es la confianza del consumidor. Que en general, cuando esa línea es muy alta, la economía anda bien en actividad. La línea baja, el consumo anda bien. Bueno, en realidad lo que hemos tenido es: se ha sostenido relativamente bien la popularidad del presidente. Quizás esa suba que hay ahí tiene que ver con el escándalo del presidente anterior, no lo sé. Que tuvo una caída, pero es relativamente popular. Sobre todo cuando uno tiene en cuenta el nivel de actividad que tiene. Porque si uno mira la popularidad de Macri, si va por ahí y busca a Macri, al 8º, 9º mes de su mandato, era más popular que Milei. Pero la economía estaba mejor. Lo curioso es que el presidente es bastante popular con una economía bastante golpeada. Pero la otra cosa importante es que uno empieza a tener alguna señal de rebote, que nos ubica en realidad en un nivel todavía relativamente malo, pero que claramente es menos malo que estábamos acá, que es ahí por los primeros, al final del primer trimestre o principio del segundo trimestre. Y esto es lo que uno empieza a ver en algunos indicadores. La barrita azul es el PBI, está ajustado por estacionalidad. Fíjense que la economía, que venía cayendo ya desde Alberto Fernández, ahí se estanca la caída, está más o menos igual en las últimas 3 lecturas. Como que paró de caer. Después tenemos construcción, que es la línea verde, tuvo una caída feroz, pero hace 4 meses que está rebotando. Esto todavía es malo, y sí, todavía es malo, si me comparo con esto. Pero claramente tengo un rebote muy visible respecto del peor mes que fue en marzo del año pasado, en marzo de este año. Acá seguramente está operando que prácticamente desapareció la obra pública nacional, cosa que va a continuar el año que viene, cuando veamos los datos del presupuesto. Pero uno empieza a tener alguna señal de rebote. En la línea roja, que es industria, seguía cayendo hasta junio rebotó. Asociado con algún rebote de la industria automotriz. Entonces uno empieza a tener alguna señal en los indicadores de confianza del consumidor, en los indicadores de nivel de actividad, que estamos un poquito mejor de lo que estábamos hace unos meses atrás. Después tenemos 2 sectores que andan bien: el sector agropecuario, en la producción de grano y oleaginosa, que estamos comparando con un año con una sequía feroz, que fue el año pasado, y la producción de petróleo y gas, que hace algún tiempo, hace algunos años, que está teniendo crecimientos importantes asociados a vaca muerta, asociados a otras cuestiones también. Bueno, uno puede ver acá otros indicadores. Si quieren, ahí la línea azul es el nivel también corregido por estacionalidad. Esta es la venta de las terminales de autos a las concesionarias, que se llama venta mayorista de autos.
La venta minorista también ha recuperado bastante. Si miramos ahora algún detalle de construcción, el índice Construya, que es un indicador de 20 insumos de la construcción, tenemos el dato de agosto, el que demostré antes llegaba hasta julio. Tenemos una cosa que continúa, despacho de cemento dio un poquito para atrás en agosto. Si quieren, tenemos indicadores que sugieren de que tocamos fondo en algún momento de marzo, abril, eventualmente mayo, según el sector. Es una cosa que es fabulosa, no, porque todavía estamos muy abajo respecto a donde supieron estar cada uno de los sectores. Pero estamos mejor de lo que estábamos al final del primer trimestre. Otras cuestiones que tenemos, están recuperando los préstamos, está ajustado por inflación. El total de préstamos, fíjense que había caído un montón, ha empezado a recuperar. Y claro, el Estado requiere menos fondos, en realidad tiene superávit, los bancos han empezado otra vez a prestarle un poquito más a empresas y familias. Lo pueden ver en empresas y en préstamos de consumo. Y si miramos datos de ingresos de la gente, acá tenemos varios indicadores. Primero tenemos la jubilación media. Obviamente que hay diferencias si uno mira la mínima, mira la máxima, este es el promedio, la línea punteada esta. Fíjense la caída que hubo. Acá hubo una recuperación a partir del cambio de fórmula y 12% de recuperación del terreno perdido. Esto hasta acá llegó, pero la fórmula nueva va acompañando la tasa de inflación de 2 meses previos. Y en indicadores de salario privado, que hay dos acá oficiales, las barritas grises es lo que se llama RIPTE, lo que se cotiza a la seguridad social, yendo para arriba, otro indicador del index yendo para arriba, salario público un poquito, salario de los informales un poquito para arriba. ¿Esto qué es? Para no aburrirlo con gráfico, línea, consistente con lo que veíamos antes. ¿Hay algún rebote en el consumo? Mejoró la confianza del consumidor, los ingresos recuperaron un poco, están mucho más bajos de lo que estaban hace 4 o 5 años atrás. Eso está clarísimo. Pero han recuperado. De hecho, si ustedes quieren mirar, por ejemplo, si yo tomo, ¿por qué pongo noviembre? Porque los gobiernos presidentes suben el 10 de diciembre, entonces en realidad diciembre es medio mixto. Es un tercio del presidente que se va y 2 tercios del nuevo. Noviembre, bueno, si fíjense la gestión de Alberto Fernández, el haber medio jubilatorio perdió 34 puntos contra la inflación, sobre todo las jubilaciones más altas, no tanto la mínima. Desde que también le recuperaron 5, uno puede decir, claro, poquito después de semejante caída, pero uno empieza a tener algún rebote. En salario, no, en salario haber perdido 10 con Alberto Fernández, de noviembre a julio, que es el último dato que tenemos disponible, siguieron cayendo otros 5, pero están mejor que este momento de acá, que había caído mucho más. Entonces, una actividad, yo diría, resumiendo, tenemos algún rebote que obviamente no nos permitió recuperar todo lo que se había caído antes. Pero eso es inflación. Acuérdense que a principio de año había economistas, sobre todo relacionados con el gobierno anterior, que decían, como la inflación no es un fenómeno monetario, Milei no va a bajar la inflación. Bueno, la empezó a bajar, después dice, bueno, no va a perforar el 6-7 mensual. Bueno, ahora está en 4 meses que tenemos. O sea, perforó el 6. Ahora, ¿qué es lo que hay acá? Primero, hace 4 meses que no cae. Y segundo, en general los bancos centrales miran, además de la inflación general, que llaman la inflación núcleo. ¿Qué es la inflación núcleo en la Argentina? Le sacan los productos estacionales, por ejemplo la verdura, y un mes que la lechuga sube, otro mes baja, y le sacan los servicios regulados, que en la Argentina están creciendo más que la inflación general porque estamos recomponiendo tarifas. Bueno, la mala noticia que hay en los datos de inflación es que esta núcleo, que venía por abajo de la general, en agosto dio mal. Dio 4.2, tampoco es que dio un número arriba, pero se rompió una tendencia. ¿Qué puede pasar de acá para adelante? Bueno, primero nosotros medimos en fiel inflación en la ciudad de Buenos Aires. Septiembre luce que va a estar un poco más baja que agosto. Solo tenemos 2 semanas cerradas, las 2 semanas dieron menos inflación que las 2 primeras semanas de agosto. ¿Cuánto? Medio punto. Menos. O sea, podría empezar con 3 el número de inflación ese tiempo.
Segunda cuestión que uno sabe, bueno, si están devaluando al 2 mensual, la inflación en algún momento tiene que ir al 2 mensual, o a 2 y piquito. Pero ¿por qué no va enseguida? Y eso va a demorar un tiempo. Porque hay cosas que los economistas llamamos inercia, o lo podemos llamar ajuste de precios relativos pendientes. Acá están operando dos cosas que complican para que la inflación vaya al 2 y pico mensual. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Si uno le pregunta a economistas de varias partes del mundo y dice, mira, el tipo de cambio se está depreciando al 2 mensual, ¿dónde está? Decimos que va a estar la inflación. 2,3, 2,5 te van a comentar, no 4. ¿Por qué tenemos 4? Bueno, porque tenemos todavía ajustes de tarifas pendientes. ¿Qué sabemos para el año que viene mirando el presupuesto? Que van a seguir, porque están previendo bajar los subsidios a la energía todavía más, y porque está previsto una suba del impuesto a los combustibles importante, para compensar que se acaba el impuesto país. Entonces algo va a quedar. Segunda cosa que sabemos, y este es un debate que se dio también en Estados Unidos, la inflación mira en toda la economía, hay bienes y servicios. Bueno, hay muchos servicios que son intensivos en mano de obra, el jardinero, la chica que ayuda a tu casa. Eso, como los ingresos de la población están recuperando la enorme caída que tuvimos, están yendo por arriba de la devaluación. De hecho, le están ganando un poquito a la inflación. Lo cual es una buena noticia desde el punto de vista de si yo le vendo a gente que consume, pero es una mala noticia porque algo me mete ruido en el indicador del IPC, el índice de precio. Entonces, yo diría que la inflación en nuestra proyección va a bajar, pero la hipótesis que ha puesto el gobierno en el presupuesto, que el año que viene va a ser 18%, y que este año, de acá a fin de año, si a septiembre con 3 y algo, va a ser 1 y pico por mes, parece totalmente irrealista, demasiado. Nosotros calculamos que este año va a terminar en 120, unos 12 puntos por arriba de lo que puso el gobierno en el presupuesto, y el año que viene va a terminar en 35, no en 18. Igual es una baja muy importante. Y va a continuar bajando, no es que se va a quedar ahí en el 4 para siempre, es como que bajé al 4 y no baja nunca más, ¿no? Si la política económica se mantiene, va a seguir bajando, pero va a bajar pausadamente, porque tenemos ajuste de tarifa pendiente y porque tenemos todavía, afortunadamente, alguna recuperación de ingresos y de salarios de la población. Bueno, vamos a mirar ahora cuestiones fiscales. El gobierno presentó el presupuesto. Esto es el presupuesto del gobierno nacional, que nos dice algunas cosas interesantes. O sea, esto es lo que ellos calculan acá, que va a cerrar este año, y esto es lo que le proponen al Congreso que en pesos les apruebe y después lo convierten a porcentaje del tamaño de la economía que están proyectando. Y acá tienen lo que pasó en el 19 y el 22, porque el año pasado no lo pongo porque Massa se gastó un poquito más de lo que había que gastar. Hay elecciones, la cantidad, o sea, eso de tener al ministro de Economía candidato a presidente normalmente es una mala idea para la economía, sobre todo para que lo sucede como ministro de Economía. Pero fíjense, primera cosa que uno ve acá es mirar la corrección que se mandó este gobierno, 5 puntos largos de gasto para abajo entre el 22 y el 24. Segunda cosa es que lo van a mantener ahí el año que viene. No hay licuación. Acá esto se queda. Más motosierra que licuadora. La licuadora dura poco, no la puedo tener 34 horas. No. E incluso estamos bastante por debajo del último año de Macri, que a su vez era como 2 puntos de PIB más bajo que el 16 y 17. Recuerden que a Macri le costó bajar el gasto público en los primeros 2 años, hubo inacción fiscal. Pero después, forzado por las circunstancias, lo bajó, el kirchnerismo lo llevó otra vez para arriba, bueno, aquí le había hecho un ajuste muy importante. Ahí lo que podemos ver es que, bueno, había una caída en gasto de consumo que hasta los salarios del sector público nacional. Recuerden que el grueso de empleados públicos de la Argentina está en provincias y municipios. El principal gasto del gobierno nacional son las jubilaciones. En las provincias es el empleo público, en los municipios es el empleo público.
Para que tengan una idea, fíjense que esto es menos de 3 en 15, es menos del 20%, en las provincias el gasto es el 50% del presupuesto. Gastan como 7, 8 puntos del PBI las provincias. Bueno, acá bajaron, de hecho están previendo recuperar un poquito el salario. Jubilaciones bajaron por la fórmula ahora que se estabilizó, va un poquito para arriba. En transferencias corrientes está previsto bajarlas un poquito más, acá está lo de los subsidios que decíamos antes. Sigue bajando el déficit de empresas públicas en la proyección oficial, después de haber bajado un montón. Y acá, para las constructoras, la mala noticia de que bajó la construcción pública y no va a recuperar el empleo. ¿Qué sabemos? Además, cosa muy importante que anunció el presidente, más allá de que para mí tiene algún defecto en la forma en que la armaron, anunció una regla fiscal que dice, mira, en mi gobierno va a haber equilibrio fiscal. Y si no te alcanza la plata, ajusta el gasto. Eso le está pidiendo al Congreso que le vote una regla de que si la plata no alcanza, el gasto que no está indexado, por ejemplo, las jubilaciones están protegidas porque están indexadas por ley. A partir de ahora, porque te van a dar lo que perdiste. Pero a partir de ahora no se cae más. Vamos a ponerlo de esta manera. Pero el resto no. Entonces ajustaremos el resto. Bueno, para cerrar con el resultado equilibrado superavitario, en realidad un poquito superavitario, esto es lo que calculan que van a hacer con los ingresos. Primera cuestión, los ingresos van a recuperar, salieron algunos periodistas a decir, pero no es que está subiendo la presión tributaria. Bueno, el gobierno les contestó, mirá, es bastante más baja de la que teníamos en el 19 y en el 22, el total. Después hay que sumarle lo que recaudan las provincias propios, ingreso bruto, el ABL, lo que recaudan los municipios, para llegar al total de impuestos que pagan. Está la parte de lo que recauda la nación, que después comparte con las provincias y esta a su vez comparte con los municipios, con los regímenes de coparticipación. Esto es lo único que pagamos, ¿no? Pagamos bastante más. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? El gobierno dice, se me cae el impuesto país, entonces no voy a recaudar nada del impuesto país. El impuesto país se votó por 5 años en el 19, expira el 23 de diciembre de este año. ¿Por qué el gobierno no propone renovarlo? Yo diría por varias razones. Primero, es un impuesto que el Fondo Monetario detesta. Ya lo criticó, cada vez que puede lo critica. Entonces, cada vez que lo mantenés, tenés un chisparroteo con el fondo y nunca sabés si no lo vas a tener que ir a mangar al fondo. Vamos a ver que el plan B es mangar al fondo. Siempre pasa en esta parte del planeta. Y además, si van al Congreso a renovar esto, lo más probable es que las provincias les piden que lo coparticipen. Y él no tiene los votos para mantenerlo, esta recaudación está todo para el gobierno nacional. Entonces, tengo un impuesto que encima voy a recaudar poco porque no tengo que repartir y además el fondo me lo critica, ¿para qué lo voy a renovar? Bueno, la pregunta con qué van a compensar esto, acá hay una previsión de suba de ganancias, probablemente ocurra, porque recuerden que dieron vuelta a la baja de impuesto a las ganancias que habían hecho Massa con el voto de Milei. Está la suba de combustible que lo comenté antes, hay una mejora un poquito alegre en seguridad social, esto es recuperación de salario y algo de empleo, y después está acá el número que le metió un montón de ruido al sector agropecuario, sobre todo los productores de soja, trigo y maíz. Las retenciones subieron un montón. Entonces ahí empezaron las especulaciones. ¿Qué pasa? Nota al pie, nosotros tratamos de reproducir este número y no llegamos a unos 4, que son cerca de 10.000 millones de dólares. Llegamos a 8.000. Entonces la pregunta es dónde salen los 2.000. Entonces la gente dijo, te van a subir las retenciones. Bueno, para eso necesita que se lo vote el Congreso. Entonces eso no va a ocurrir. Entonces empezaron, pues acá el gobierno dijo, mira, pará, el 1 está mal porque en parte se recaudó algo acá que adelantaron con los planes soja de Massa, es cierto, algo de eso hay, pero tampoco te cierra. Entonces hay gente que dice, bueno, por ahí el gobierno está pensando en hacer un dólar soja, qué sé yo. Eso lo dijo Pagni en la nota del lunes, o del martes. No sé, ahí hay alguna duda, como hay alguna duda acá, pero en realidad, desde el punto de vista del presupuesto, recuerden una cosa, que cuando al gobierno le votan, si es que le votan lo que propuso Milei, el presupuesto no está en porcentaje del PBI.
El Congreso te autoriza a vos, Ejecutivo, a gastar tantos pesos. Que están calculados en base a una proyección de inflación. ¿Y qué dijimos? Que la proyección de inflación era optimista, hacia baja. Si la inflación es más alta, aunque la economía crezca menos que el 5% que cree el gobierno, que yo creo que va a crecer un poco menos, igual el valor nominal de la recaudación sube porque tengo más inflación. Entonces el gobierno va a cumplir el presupuesto. Lo que no va a cumplir los porcentajes del PBI, pero no se fija en el porcentaje del PBI los presupuestos. Le va a haber plata. Lo que va a terminar ocurriendo es que va a terminar ajustando el gasto más. Porque si vos me autorizás 100 pensando que la inflación va a ser 50% y la inflación después 60%, los 100 valen menos. Hay un mecanismo de ajuste automático de la forma que lo hacemos. Así que yo diría que los objetivos fiscales se van a cumplir, en parte porque hay otra cosa, que es una rareza en la política, no solamente en la Argentina, en el resto del mundo también, que tenemos un presidente que está obsesionado con lo fiscal. Quizás se ha obsesionado tanto que hoy no puede tener déficit para él. Porque tiene un costo político enorme para él tener déficit. Puede tener un mes como tuvo en junio, ya en agosto volvió a mostrar superávit. Entonces, es un país donde el Ejecutivo es fuerte, por lo tanto, los números fiscales van a dar. Habrá más recorte de gasto porque se licuará un poco más. Lo hará de la manera que. Hay muchas maneras de hacerlo. Así que ahí no va a estar el problema. Entonces, ¿dónde está el problema para la macro argentina? ¿Dónde están las dudas? Y las dudas están acá. Estas son las compras de dólares. Venían comprando un montón, dejaron de comprar. Se esperaba que dejaran de comprar en julio-agosto, pero no en junio. De hecho, esta acá son las reservas del Banco Central. Acá, muy negativas, las habían vuelto neutras. Después se preveía que se volvieran negativas otra vez. ¿Estos puntitos qué son? Estas son las metas acordadas con el Fondo Monetario. Fíjate de dónde estás. Esta meta a fin de septiembre, esta meta es a fin de año. No la van a cumplir. En alguna medida ya lo ha revelado uno de los vicepresidentes del Banco Central. Es un problema, se te va a caer el problema. Habrá una dispensa, como se dice, un waiver, como se dice en inglés. Pero eso no quita de que otra vez estamos cortos de dólares. Entonces acá empezará a tener una razón por la cual el gobierno no levanta el cepo. Todavía hay muchos pesos dando vuelta, les voy a mostrar, de corto plazo. Pero además no tenemos dólares. Ahora vamos a volver a eso. Entonces, ¿por qué compró tanto el gobierno? Bueno, compró porque en realidad aplicó algo parecido a lo que hacía Massa, no dejó pagar las importaciones como pedían los importadores. Entonces las importaciones que se hacen, lo que se paga es mucho menos. Pero eso se ha ido normalizando y de hecho ahora han decidido adelantar los plazos. No tienen reservas, pero adelantan los plazos para los importadores. Y les gusta jugar fuerte. Estos tímidos no son. Entonces vamos a tener meses donde se va a pagar más de lo que se devenga. Y después en las exportaciones pasa algo parecido, porque hay 20% que van al contado por liquidación. Se llama el dólar blend. Entonces acá pierden reservas, acá ganan reservas. En el neto ganaron más de lo que perdieron. Otra cosa que les critica el Fondo Monetario es: a mí este dólar blend no me gusta. Podría estar acumulando muchas más reservas. Y pero los exportadores le tienen un tipo de cambio más bajo. Ahí vamos, te pongo bolas. Bueno, en parte, uno de los problemas que tenemos, lo comentaba Maxi recién en una visión más larga, es que en el medio de esta ingeniería complicada, por la herencia, por lo que fuere, se nos desmoronaron los precios de los productos de exportación. Fíjese la soja en el 23, ahora en septiembre, el trigo, el maíz. ¿Cuán relevante es esto? Y mucho. Si yo agarro la cosecha y la valoro a los precios, la valorizo a los precios de noviembre, y la valorizo a los precios de septiembre de este año, la diferencia son 8.000 palos menos. No es un tema menor. ¿Okay? Y no importa si era para pierde el gobierno, pierde el productor, pierde la economía en su conjunto. Después
contexto donde no te sobran los dólares, tenés un shock externo importante. Bueno, el gobierno espera ir compensando esta nivel, porque sale de un PowerPoint del vicepresidente del Banco Central, ir compensando esto con energía. Fíjense que tuvimos equilibrio energético el año pasado, este año calculan 5.000 de superávit, el año que viene 7.500, igual no me compensa el dato negativo de la soja para hacer no me lo compensa totalmente. Ayuda, la energía está aportando mucho, pero no me compensa por la magnitud que tiene el sector agropecuario en Argentina lo que está pasando. Bueno, ¿qué es esto que hay acá? Esto, ¿cuánta plata tiene que pagar el Tesoro en dólares el año que viene? Ya que estamos cortos de dólares, vamos a mirar cuántos dólares tenemos que pagar. Ahí tienen lo que hay que pagar al Banco Mundial, BID, CAF, lo que hay que pagar al Fondo Monetario. Estos son vencimientos con el sector privado y organismos multilaterales. No está lo que le deben al ANSES, ni lo que le debe por ahí al Banco Central, que también tiene títulos públicos. Acá están los bonos de la deuda que reestructuró Alberto Fernández Guzmán. Bueno, el año que viene son 15.000 millones de dólares. Además, el Banco Central tiene que pagar 2.000 millones de BOPREAL y se vencen 3.000 millones de swap de China. Son 20.000. ¿Cuánto nos pueden financiar? Bueno, habitualmente el Banco Mundial, el BID, te dan préstamos más o menos por lo que le tenés que pagar. 5.000. Suponete que negociamos con los chinos, patear otra vez, 3.000. Te faltan 12. Ahora Caputo va a la reunión del fondo en octubre, muy importante porque se está discutiendo bajar un sobrecargo a los intereses para países que tienen préstamos grandes con el fondo. No sabemos, hay chance de que salga. Si sale lo que quiere Argentina, que lo viene planteando desde Alberto Fernández Guzmán, esto baja en 1.000 millones de dólares. Capaz que no sale todo, pero hay una oportunidad. Bueno, falta. Bueno, el gobierno, ¿qué te dice? Yo tengo los pesos. Bueno, primero, tener los pesos para los intereses, para el capital no. Ningún gobierno del mundo junta la plata de golpe para pagar los vencimientos capital. Habitualmente uno pedalea el capital, o una parte del capital. Bueno, acá estamos complicados porque tenemos riesgo país, como dijo Maxi, muy alto y nadie nos quiere prestar. O nos quieren prestar a tasa de interés que es políticamente limitado. Entonces, ¿qué está tratando de hacer el gobierno? Bueno, conseguir algo de dólares con el blanqueo, poquito, porque el blanqueo en realidad, si te querés evitar la multa, tenés un montón de opciones. A lo sumo mejorar la paridad de los títulos públicos, de hecho ha ocurrido algo de eso. Si dejás la plata en un depósito por un año, bueno, el Banco Central va a tener más reservas brutas, pero no netas, porque los dólares son de los depositantes. Pueden girar contra eso y tener algo de liquidez. Están tratando de conseguir préstamos a tasa de interés de un dígito, ofreciendo garantías, lo que se llaman repos. ¿Qué garantía? Dijo el ministro Caputo: bonos públicos. Básicamente, probablemente lo va a hacer el Banco Central con BOPREAL. Entonces, ¿por qué te prestan a una tasa barata? Barata, 8 o 9% en dólares, ¿no? Que para Argentina es muy barata. Y te prestan esa tasa porque vos le pones de garantía $2 por cada uno que te prestan. Si no le pagas, te venden los BOPREAL y se hacen de... O eventualmente, si no vuela lo de los BOPREAL, usarán el oro. A ver, tiene un costo político ese, ¿y qué le van a decir? Che, Maduro hizo operaciones de riesgo con oro. Con Goldman Sachs, si lo hace tu amigo Maduro, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Lo hizo. El oro hay como 5.000 millones, así que en realidad, ustedes vieron que los diarios, no sé si miran esa parte de los diarios, pero si la vieron hablaba de Santander 1.000 millones, va a ser más que eso. Ahora, hoy hay comentarios que hablan de 8 o 10.000 millones. Nadie sabe cuánto hay, el gobierno no ha dicho, pero obviamente que si consiguen rico por 10.000 millones, ya esto empieza a pasar el 2025. Eventualmente después tienen el RIGI, que algo de inversiones puede traer, son dólares que entran, el Banco Central, el gobierno va con los pesos, compra los dólares y paga. Entonces todavía no sabemos si vamos a tener un problemón el año que viene. Obviamente hubiera sido más fácil si la soja no se hubiera caído. Hubiera sido más fácil si el veranito financiero que tuvimos abril nos hubiera dado vuelta, que el riesgo tocó 1.100 y moneda, pues se fue a 1.500.
Pero no está perdida la batalla. El plan A del gobierno es conseguir financiamiento hasta que me crean que voy haciendo las cosas necesarias para ordenar la macro argentina definitivamente, y hasta llegar a la elección de medio término, donde voy a tener más musculatura política. Casi por definición, La Libertad Avanza llega 2 diputados, Milei y Villarroel, o los que reemplazaron a Milei y Villarroel. Pero uno puede ver que no levantan el cepo porque tienen pocos dólares, o no levantan el cepo porque esto ahora, si yo pongo ahora, voy a poner los vencimientos en pesos. Los voy a poner en dólares para poner el mismo gráfico, están divididos por un tipo de cambio proyectado al tipo de cambio oficial. Bueno, la deuda en pesos es un montón. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no es un problema la deuda en pesos? Porque cuando vos tenés cepo, si querés convertir esa deuda a dólares, primero como persona hasta hace poquito no podías. Ahora podés comprarme. Pero ahí hay mucha plata de empresas que tuvieron excedente porque les fue bien por ahí, que querrían girar los dividendos afuera, no los dejan. Y el gobierno anterior ni este. Entonces, ¿qué hacen con la plata? Bueno, algunos han comprado bonos públicos, a un tesorero internacional, al CFO global de una compañía, decirle que comprar bonos públicos para proteger la plata es prácticamente equivalente a que te quiere ejecutar de 3 tiros, ¿no? Las compañías no están para comprar bonos públicos. Pero lo que han hecho algunos es estacionar en el fondo de pesos, que tienen algunos deuda pública y otras cosas que tendrán plazos fijos. Si vos mismo fuiste forzando a las empresas que se queden en pesos, ¿por qué no se pueden salir? ¿Por qué no van y compran contado con el equipo que pierden acceso al mercado oficial de cambio? Por 3 meses. Se llaman las requisiciones cruzadas. Levanto el cepo, todo eso no existe más. ¿Qué me garantiza de que esto no salen corriendo al día siguiente a comprar dólares? Ah, bueno, si tenés confianza, que una parte corra el tipo de cambio, se te va a mover, no un centavo, se te va a mover. Entonces vos tenés que tener suficientes dólares para poder bancar que una parte de esto se quiera dolarizar. Que además se puede querer dolarizar y el tipo de acá le jura y le perjura que lo mejor no es dolarizar si el de afuera le dice mandame la plata y la tiene que mandar. Entonces vos tenés que tener un colchón, acá lo podés ver como que tenés pesos cortos que pueden correr contra dólares que no existen. Entonces, ¿cómo te van a levantar el cepo? Bueno, entonces vamos a tener cepo por un tiempo. No digo que vamos a tener cepo toda la gestión de Milei, pero va a haber que ir recomponiendo reservas netas, eventualmente estirar los plazos de vencimiento de esta deuda corta, ir levantando el cepo como han hecho, han venido haciendo. Han ido moviendo algunas cosas del cepo. Chiquitas si quieren, si quieren podemos hablar del cepo. Bueno, y en el medio de ese contexto, lo que nos pasó es que bueno, se ha apreciado el tipo de cambio. La inflación fue superior a la depreciación del 2% mensual. ¿Es un tipo de cambio súper atrasado? Bueno, no, mirá la convertibilidad, 700 y pico barros de oro. Mirá al final de Cristina, 800 y pico. Y además tenemos el blend y tenemos el impuesto país para que compite con importaciones, lo cual de verdadero tipo de cambio está 7-8%. Digamos 6-7% más a cambio. Y no hay atraso cambiario, yo qué sé. No importa lo que piense yo creo que hay que esquivar la pregunta. Lo que importa es lo que piensa el fondo. Porque capaz le tengo que ir a pedir plata. Y el fondo, como escriben los burócratas internacionales, en el último staff report, que se publicó ahora en julio, critica el impuesto país, critica el blend, se critican los tipos de cambio múltiples, ¿no? Cosa que también critica el gobierno no le gusta eso. Pero además, al pasar, dice que ellos tienen un modelo que calcula cuál es el tipo de cambio de equilibrio para Argentina. Y qué sé yo si el modelo está bien, porque no dicen cuál es el modelo, pero supongamos que está bien, para ellos está bien, que dice que el tipo de cambio de equilibrio es el de fin de marzo. Más o menos, estaba más o menos al nivel de fin de marzo. ¿Y cuánto es? Desde marzo para acá, ¿qué pasó? Nos apreciamos 16%.
Entonces te están diciendo en términos, tenés a plazo cambiario. Digo, porque si le vamos a implantar al fondo ya saben lo que te van a pedir. Bueno, ahí vino la fase 2 del programa económico. No los quiero entretener con tecnicismo, déjenme ir un poquito más adelante para ir cerrando con esto que es. Yo creo que hay dos escenarios, o vemos nosotros dos escenarios. El primero es el plan A del gobierno. Privilegiar la baja de la inflación a lo que dé, aun cuando tome algunos riesgos. Mantener el crawling peg al 2, y si puedo, de hecho está previsto que lo van a bajar el año que viene. La inflación ahí va a bajar un poco, pero va a estar por arriba del ritmo de depreciación del tipo de cambio. Nosotros la vemos un poquito arriba del 3% de promedio de acá hasta fin de año, y el año que viene son a 30 y pico, no el 18 que tiene el gobierno. La economía creciendo un poco menos que lo que dice el gobierno, recuperando un poco, porque viene una tendencia así de recuperación, como mostramos al principio. Llegan a la elección, votan con una economía, con una inflación más baja, una economía un poco mejor, supuestamente le debería ir razonablemente bien al gobierno, y después corrigir lo que haya que corregir. Eso requiere que entre plata. Requiere que le vaya bien con el blanqueo, que los ricos le vayan bien, que entre algo de financiamiento al sector privado, requiere que entren dólares a la gente, o que recupere las hojas, que de repente haya más dólares de lo que uno parece. ¿Puede ocurrir esto? Puede ocurrir. Esto no tiene probabilidad baja. Yo creo que el gobierno tiene. Si hubiéramos tenido el valor de la soja de noviembre, yo diría que tenía altísima probabilidad de poder llegar. ¿Eso está bien? Probable. No. Yo creo que uno tiene que corregir lo que hay que corregir. Pero también hay que entender la política, el gobierno va a tratar de hacer esas correcciones después de la elección del año que viene. Bueno, y si esto no funciona, ¿se acaba el mundo? No, no se acaba. Se sientan con el fondo, que libre de la plata. O sea, que no consiguieron con los ricos, con todo lo que hablamos antes, se la piden al frente. Y el fondo, ya sabemos lo que te va a pedir. Esté Rodrigo Valdés, que no está mal, porque lo corrieron, que esté Luis Juventud, que es mucho más amable que Rodrigo Valdés, pero piensa exactamente lo mismo. Era el que venía por el fondo en el 2002, venezolano. Y te dijeron, no blend, no impuesto país, que se cae, y tenés atraso cambiario, con lo cual te van a decir, toca el tipo de cambio oficial. ¿Cuánto? Para compensar que no va a haber blend e impuesto país, es 7-8%, no, un poco más, corregime. Entonces ahí la pregunta es, a cambio de eso te van a dar seguramente una cifra bastante importante, que te va a permitir tener reservas, y supuestamente con la corrección fiscal que hiciste, el programa estructural que están haciendo en materia de reforma, que es bastante importante y bastante ambicioso, se te acaba el mundo. Yo no coincido con colegas muy prestigiosos que dicen si se devalúa se acaba el gobierno de Milei. No, vas a tener sí la inflación yendo para arriba 2 o 3 meses, por eso no lo hacen ahora. Porque políticamente los complica. Si vos tenés un gobierno que está jugado a que la inflación va a bajar y de repente le va para atrás, ¿no? De 4,1 a 4,2, que es irrelevante. Imagínate el ruido que se ha armado porque no bajó más. Imagínate si vas a ir de vuelta. ¿Cuánto cae la popularidad de Milei? Entonces, bueno, más allá de que es un presidente raro comparado con que para él mira la política menos que otro mira la política. Él está hablando de la elección del año que viene, de la importancia de la elección del año que viene hace como 6 meses. Y es natural que haga eso. Entonces, en ese escenario, la tienen un poco más complicada, porque la pregunta es ¿cuándo ocurre esto? Yo creo que lo que vamos a definir es si van a jugarse un pleno al escenario A, después que pase el blanqueo y después que vean cuánto tienen color. Si calculan que no llegan, tienen que ir a arreglar con el fondo ahora, porque si lo hacen el año que viene, si lo hacen en junio del año que viene, les contamina la inflación junto a los meses que tienen que votar. ¿Ok? Así que bueno, si hubiéramos venido el mes que viene, tendríamos resuelto algún triple, no tendrán que yo diga cuánto le van a prestar y cómo va a ir el blanqueo. El blanqueo viene bien, pero es difícil proyectar un blanqueo. Pasa mucho menos que el blanqueo de máquina. Entonces mi impresión es que vamos a tener, una economía rebotando un poquito, con una inflación más baja que este año, pero
va a poder ser bastante más baja si el gobierno consigue sostener el plan A, y que después de la elección del año que viene en ese plan A van a tener que hacer correcciones, porque las correcciones en la vida son inevitables, las puede patear un tiempo, pero en algún momento llegan, y que si eso no se da, van a tener que negociar con el fondo. El fondo es, independientemente que gane Trump o gane Kamala Harris, o sea, ahí está la fantasía popular, y con esto termino, de que si gana Trump, viene y se para arriba del obelisco y tira 50.000 millones de dólares para que le haga lo que se le dé la gana. Eso no existe. Los países desarrollados, más allá de que tienen a Trump, tienen instituciones. Clinton y Larry Summers, que era su ministro de Economía, le pudieron dar un paquetazo a México, porque México está en el NAFTA y había un renglón que permitía hacer un préstamo. Eso no lo tenemos con Estados Unidos. Cuando Trump ayudó al gobierno de Macri a conseguir un préstamo grande en el fondo, lo hizo a través del Fondo Monetario. Y va a volver a ser igual. Y además, claro, Trump la tiene bastante cuesta arriba para ganar la Harris. Además, pero bueno, para los que tienen la fantasía, porque la gente a veces se pasa de pesimista o de optimista. Viene Trump y de repente, no sé, se pone la camiseta de Messi y empieza a repartir millones. Eso no existe. Tal. Pero creo que el fondo va a tener una visión bastante condescendiente con la Argentina, pero va a haber que corregir algunas cosas que ya te están diciendo que hay que corregir. Ya te lo vienen advirtiendo. No en privado, en público. Es lo que escriben. Así que bueno, eso es un poco el resumen de la cuestión, y creo que está previsto que hagamos un fondo de charla, porque si no monólogo, se me van a dormir todos. Gracias por su atención. Lo primero que me llama la atención es entonces, cae el impuesto país a fin de año. El dólar para importar en enero quedaría sumamente barato. ¿Cómo ves lo que podría empezar a suceder en esa materia? Bueno, el gobierno en realidad podría aprovechar que cae el impuesto país. Ahora lo que pasa es que están con la obsesión de la tasa de inflación de septiembre que baja, ¿no? Pero el único tema que tiene eso es que hay un sector muy importante de la energía cuyos precios están calibrados a los efectos de la energía, contando combustibles líquidos, electricidad, bueno, gas, que es el que determina un poco los precios del sector. Entonces ahí se les corre la vara en materia de subsidios. Por eso tenés algún ruido ahí. Ahora, cuando caiga el impuesto país, yo creo que eso va porque la pregunta es el momento para sacar el blend y compensarlo con tipo de cambio. Ese es el momento. Y eso además te va acercando un poco a lo que tendrías que negociar eventualmente algún día con el fondo. Y con el fondo aunque te vaya bien, vas a tener que negociar, porque ahora tenés que pagar intereses, pero en algún momento, creo que en el 26, empezás a pagar capital, y ahí tenés que renegociar y ir pedaleando eso. Así que yo creo que esa es la oportunidad. Después, si lo hacen o no lo hacen, ahora era distinto porque ahora vos tenías el impuesto país a 17,5 y el blend que te daba 7, 8 puntos. Ahora los tenés los dos parecidos. Entonces, la lógica indicaría que lo deberían compensar con tipo de cambio, porque si no le estás metiendo a la economía una presión deflacionaria, y en el sector transable los números se están dando un poquito más complejos. Esa es la parte. Y, a ver, como para pasar el limpio, si habría un momento para devaluar, sería la oportunidad primer trimestre del 25 desde lo correcto de lo que se debe hacer, digamos. Como muy tarde. Como muy tarde. Bien, me llevo eso importante. Y otra cosa que me generaba ruido, sobre todo al ver el tema del presupuesto, es decir, hoy tenemos un MEP en 1200, ¿sí? Un proyectado a final de año en 1200 del oficial, en los datos del gobierno. Una tasa del ECAP en 3,9 que en un año te da un 60. Te está ofreciendo una renta del 60% en dólares. Hay algo que ahí, o sea, vos bien describiste, hay muchos pesos, hay que tenerlos entretenidos para que no se vayan al dólar, pero ¿me puedes dar tu apreciación al respecto de este manejo? Bueno, ahí hay una cosa que no mostré, porque por ahí hay una cosa un poco más técnica, ¿no? A ver, la primera cuestión que uno sabe es que al bajar la tasa de inflación, a ver, cuando sube la tasa de inflación, nosotros tendemos a deshacernos de los pesos. Sobre todo de los pesos que nos pagan interés. Recuerden que nosotros llevamos pesos en el bolsillo para hacer transacciones. Pero
Si la inflación es 12 mensual, lleva lo menos posible. Tener lo menos posible en la cuenta corriente. A medida que la tasa de inflación va bajando, vos tenés una recuperación de la demanda de pesos. De los discursos o dichos del presidente, no era claro lo que querían hacer con eso, porque en algún momento parecía como que él quería que la oferta de pesos no creciera y que todo ese aumento en la demanda de pesos en realidad forzara hasta una deflación de precios. Bueno, se fueron desdiciendo de ahí. Y ahí había otro gráfico que no mostré, de otro PowerPoint del vicepresidente del Banco Central, que es un poco el que ilustra sobre el programa económico de lo que va a venir. Mirando esos PowerPoint no se da idea de que no piensan hacer eso, de que van a dejar remonetizar la economía. Ahora, si uno tiene una demanda de pesos y no tuviera cepo, cuando uno fija el tipo de cambio, o fija en un valor o tiene una tasa controlada por el Banco Central, si yo quiero más pesos como sector privado, lo que ocurre es que voy y le vendo dólares al Banco Central para hacer el peso. Pero tengo cepo. Y si tengo cepo y sobran pesos todavía, que no lo sabemos, pero parecería que como sector privado tenemos más pesos de lo que querríamos, cuando te viene la remonetización, lo primero que vas a ver es que vos vas a ir acomodándote a los pesos que realmente querés. Y eso es más o menos lo mismo que decir que tu demanda por salir del cepo pagando la brecha disminuye y que por lo tanto lo que vos ves primero no es recuperación de reservas del Banco Central, sino baja de la brecha, que eso es lo que te está ocurriendo, además de que te están tirando ellos. Cosa bastante imprudente, porque en realidad cuando anunciaron la fase 2 del programa económico, en realidad lo que se anunciaron es un artilugio para intervenir la brecha. Pero la brecha se te va a seguir comprimiendo. Eso depende después de las expectativas, porque vos tenés peso, como vos bien dijiste, no solamente mirando la situación de la inflación, sino mirando también ahora, cuando vos vas a los agregados más amplios de peso, mirando también cuál es el retorno. Entonces, ¿cuál es el retorno? Hoy yo miro una LECAP, si veo el tipo de cambio estable, tengo un carry del 4% por mes. Fabuloso. Ahora, todos sabemos que si la cosa se enrarece por cosas domésticas, por cosas de afuera, en 3 días te perdiste el carry de 3 meses. Entonces, el sector privado está haciendo carry. ¿El carry qué es? Para los que no están en el mundo, yo hablo con el que está en la finanzas, carry, vos te invertís en pesos, vendiste los dólares si querés, te pusiste en letras a 3,9 como dijo él, al final del mes recompras y si el tipo de cambio estuvo estable, te hiciste 4% en dólares. En el mundo te va un año para hacer eso. Bueno, hace 3 meses, que el cambio en los últimos 3 meses creo que dio 17. Entonces, qué fabuloso. La primera cosa que uno aprende, yo no sé de finanzas, que sabe de finanzas, pero la primera cosa que uno aprende cuando mira cuestiones de finanzas, no mires los fondos por lo que te dicen que rindieron en el pasado. Porque en alguna medida todos en algún momento van a la media, salvo que vos seas, ¿cómo se llama? Warren Buffett. Warren Buffett, que normalmente ha estado por arriba del mercado, ganaste un mes, el otro mes por ahí estás peor que el mercado. Entonces, ojo con el carry, que no te tientes de pensar. O sea, yo digo que una de las cosas que nosotros como economistas le valoramos a los contadores es las ganancias son ganancias como se realizan, ¿no? Yo devengo, un día, ¡pum!, te pegaron 15% y el carry que estaba tan lindo desapareció. Así que yo creo que lo vamos a ver en esa compresión de la brecha, si hay un proceso de remonetización. Y después deberías tener alguna ganancia de dólares, que básicamente para el Banco Central es nosotros vendiendo dólares para satisfacer esa mayor demanda de pesos. Eso no se te da por esto que comentaba antes. Lo veo ahí con él. Ahí tenemos otro micrófono acá disponible. ¿Preguntas? ¿Alguien? El presidente va a romper el hielo, se va a animar con algo. Daniel, señor presidente. Daniel, ayer jueves, sí creo que ayer jueves, la Reserva de Estados Unidos muestra que va a bajar la tasa medio punto con respecto a lo que es materia prima internacional. Eso podría repercutir algo en el valor de la soja, el maíz, el trigo y bueno, en otras materias primas que nosotros exportamos. Ayer es un tema muy importante, gracias porque me olvidé de mencionarlo. Ayer el señor Powell, que es el presidente del Banco Central de Estados Unidos, que se llama Federal Reserve, ustedes saben,
decidieron bajar la tasa a medio punto y dio señales que la van a bajar 1,5 puntos más en la próxima. O sea, hay una baja de tasa importante. ¿Por qué? Porque la economía americana se está desacelerando. Lo normal es que traten de... Acuérdense que la FED tiene objetivo dual, tiene objetivo de inflación y de actividad, que traten de aflojar la política monetaria. Si uno mira momentos, periodos largos, voy a parar así, periodos largos, no, lo estoy matando, que le bajo el periodo. Perdón. Si uno mira periodos largos, en general, cuando baja la tasa, se desvaloriza el dólar respecto a otras monedas, eso normalmente te ayuda en el precio de las commodities. Entonces uno diría es una buena noticia para Argentina, y lo es. Además, buena noticia porque algo te va a bajar el costo de financiamiento para el mundo emergente. Ahora, eso es mirando periodos largos. En el corto plazo pesan otras cuestiones. Y el tema en el mercado en particular de la soja es que hay un exceso de oferta importante por los cosechones que ha habido en Brasil, lo que se espera que ocurra en Estados Unidos. Entonces vos tenés drivers propios del mercado que por ahí, por eso digo, si vos me decís a mí la tasa de interés va a bajar, eso es bueno para las commodities en el largo plazo y estamos fantástico que haya ocurrido. Ahora, si el año que viene rebota la soja, también hay que mirar que la demanda china está medio palmada, porque los chinos están creciendo mucho menos de lo que venían creciendo antes. Eso también ha pegado en otras cosas. Se ha caído el precio del petróleo también, que es una mala noticia para nosotros también. Está a $80. Hay bancos pronosticando $60 el barril de petróleo el año que viene. El Citi en el último informe de hoy. Entonces, más allá de que los pronósticos normalmente se equivocan, pero uno tiene el tema de la oferta y demanda puntual. En un momento además tiene mucho inventario de cosechas anteriores. Entonces, en general, las proyecciones que hay es que las commodities no van a rebotar mucho el año que viene. Probablemente no reboten. Y después tenemos el riesgo climático de la Argentina. Todos sabemos que el año que viene no va a haber la misma cantidad de agua que hubo este año. Ahora, los meteorólogos, yo digo, menos mal que existen, porque se equivocan tanto como nosotros los economistas haciendo pronósticos. Así que nos dan una tranquilidad, nosotros somos los únicos que nos equivocamos tanto. Así que no sabemos, ojalá que se equivoquen. Y si por lo menos si llueve menos, sea un número manejable, ¿no? Pero uno sabe, mirando la historia, de que, a ver, nosotros, así como el programa de Massa no resistía una seca, probablemente este tampoco. Y seca hay. Las secas han sido muy completas. La seca del 18, en una día se llevó puesto el programa económico de Macri. Tuviste seca con Cristina 6-7 años antes. O sea, va a ocurrir una seca. Idealmente uno debería acumular reservas para que cuando te viene la seca te las gastas en sostener el nivel de actividad. Eso no va a ocurrir. ¿Entonces, estamos cruzando los dedos de que, como en la película La Plata Dulce, ¿no? ¿Se acuerdan de Desgracia mirando cuando ve la lluvia? Y dice, Dios es argentino. Esa lluvia tampoco alcanzó, ¿no? Porque el desequilibrio que había en ese momento necesitabas 4 cosechas más o menos para arreglar el desastre cambiario que había hecho la tablita que estaba mal diseñada, ¿no? Nota al pie, ¿no? Pero ustedes se recuerdan, la tablita tenía una devaluación de 20% en un año y los salarios del sector público en ese año subieron 100%. No se necesita ser economista para saber que eso terminaba muy mal, como terminó. Pero hoy estamos en una cosa mucho más consistente, ¿no? No hemos vuelto a cometer esos horrores de diseño de un programa económico. Pero bueno, ojalá la soja nos dé un poquito de aire, pero luce complicado por temas de oferta y demanda propia del mercado de soja. Ahora, ya que entré esa colación, una extensión del crawling hasta octubre del 25 al 2% tiene bastante olor a tablita, ¿no? Bueno, pero con una economía mucho más consistente, porque vos no tenés la inconsistencia de mover salario y gasto público a niveles que son groseramente inconsistentes con la tablita. O sea, no. O sea, hoy no. Bueno, ahí no está el gráfico, pero el tipo de cambio de fin de los 70 es menor que los 7 y pico de la contabilidad. No me acuerdo lo que daba el de hoy, pero era un atraso cambiario. Acuérdense la foto de los argentinos bajando con 2 o 3 televisores de allá. Una cosa grotesca.
Sí, Daniel, el objetivo del gobierno es superávit a toda costa. En el medio está el escaso rebote de los ingresos de los jubilados y de los asalariados. Y con una pobreza estructural del 50%, la pregunta es, ¿se puede bajar la presión tributaria, especialmente el consumo con el IVA? Bueno, yo creo que el gobierno no tiene mucho margen el año que viene. Ahora, creo que es un gobierno que realmente, cuando el presidente dijo, si me sobra plata y creemos que es permanente, o sea, no es una cuestión de que me sobra un poquito y para ahí se me da vuelta, nosotros vamos a bajar impuestos, y lo va a hacer. Yo creo que él tiene en eso, él detesta el sector público, detesta el gasto público. Probablemente esté hasta exagerado eso. Cuando se la agarra con la ciencia, vos podés decir, mirá, ineficiencia en el CONICET, a decir que no tiene que haber investigación científica por parte del Estado, todos los países del mundo hacen investigación científica del Estado y coordina eventualmente con el sector privado. Por ahí se pasa de rosca. Pero eso, en definitiva, lo que, si yo te tuviera que contestar, si fuera gobierno, te diría, primero bajé un impuesto muy importante, el inflacionario. Ahora se está yendo el impuesto país. Lo compensé con otros que son menos malos. Y si me sobra plata, ya. Ahora, además, le está pidiendo a las provincias que colaboren. Los 60.000 millones de dólares fueron un error. Está mal el número ese. Piensen que las provincias gastan 15 puntos del PBI y 60.000 millones son 12. Les está pidiendo que baje, que desaparezca el gasto público provincial. Se le fue un poco la mano. Y los 20.000 de expertos también están exagerados. Ahora, vos me decís a mí, porque, ojo, no dijo plazo. Si vos me decís a mí, tienen que bajar el gasto en 4 o 5 puntos del PBI en las provincias, que es un tercio, en 20 años o 10 años, no es posible. Si tienen convencimiento político, se puede. Si me decís lo que va a hacer acá el año que viene, es imposible. O sea, tendrían que echar, ojo, le sobra un montón de empleo público. Simplemente hagan esta cuenta. En el año 2002, entre nación, provincia y municipio tenían 2.200.000 empleados públicos y Argentina funcionaba. Desde esa época para acá, más o menos un poquito más de 20 años, la población creció alrededor de 20%. El empleo público tiene una relación con la población. ¿Por qué? Porque el grueso del empleo público son maestros, personal de la salud, personal de seguridad. Y vos tenés más habitantes, vas a necesitar más maestros. Tenés más habitantes, vas a necesitar más médicos, más enfermeras, los hospitales, tenés más habitantes, más policía. Entonces debería haber crecido 20%. 25, si querés. Tenía que haber ido a 2.8 millones. El kirchnerismo te lo llevó a 3.800. No el kirchnerismo. En los 24 gobernadores, los 2.200 intendentes y los presidentes kirchneristas. A te sobra el empleo público. Seguro que no sobra. O sea, ustedes lo ven. Y acá estás en una zona austera. Si vamos al conurbano, se ve, se percibe, se nota el exceso de empleo público. Mirás así, nunca trates de entrar a una oficina pública cuando están saliendo. Porque es una a mí me pasó una vuelta en esta provincia, estábamos haciendo un trabajo para Reutemann y fuimos yo cuento esa anécdota porque llegamos a Santa Fe y los ascensores no andaban, andaba uno solo de tren, había una cola bárbara, íbamos con, no sé, como 3 o 4 de fiel, y vamos a ir por la escalera, no pudimos, porque estaban saliendo una marea humana que bajaba. Después que pasa la marea, íbamos a ver a un subsecretario, y era un gobierno austero, acuérdense, súper austero. El subsecretario que íbamos a ver tenía 3 secretarias, sentadas ahí, que habían quedado después de las que se habían ido con la marea. Y esto era la época que no tenían tanto exceso de empleo público. Entonces sobra el empleo público. Ahora que lo vas a echar todo de un día para otro, bueno, tiene un problema en el mercado laboral. O sea, a ver, además la política, obviamente. Sí, Daniel, buenas noches. Perdón. Volviendo un poco a la macro. 3 variables. La parte de la sí, estamos Bueno, pero vamos a esto a dólares, y fue muy repetido que eran 3 fuentes.
commodities, dijimos, commodities, energía y colchón. Esos tres, mencionaste que están como muy bajos. Lo que veo es que se va a recurrir al FMI. ¿Qué se espera recurrir? O sea, sería la tendencia a... ¿Qué sería recurrir al FMI en este caso? Sentarte y mancarle plata, como hemos hecho en la historia argentina, y ellos te van a poner unas condiciones para darle la plata. Ahora, verá que falta una, el ritmo. El ritmo va a conseguir plata, Carlos. Esa es la especialidad de campo. Ellos han llamado a los bancos, lo ha hecho el Banco Central, les dijo, queremos plata, que la empiezo a devolver en el 2027, esa es la condición. Un dígito anual en dólares. O sea, 9 y piquito, 9 creo que le dije. Bueno, ahí convocaron a varios bancos, se habló acá del Santander y el JP Morgan, pero además hablaron con Nomura, hay varios que están buscando. Banco of America, los bancos se dan vuelta y van a buscar a los fondos. Entonces la pregunta es, ¿cuánta plata puede haber ahí? Cuando empiezan a decir 2.000 o 3.000, si son 2.000 o 3.000 fue un fracaso, porque en realidad el verdadero número es más alto. Si llegan a conseguir 8 o 10 como había hoy en algún comentario en los diarios, ahí los números, el plan A tiene chances importantes. Con algo que consigan del blanco, ahí está. Ahora, si eso va mal, después me olvidé del mangazo a los árabes, siempre está el mangazo a los árabes. Y los árabes ya le han dicho, porque el gobierno anterior también. Y los chinos. No, los chinos, este gobierno es distinto, ese era el gobierno anterior. Este gobierno me cuesta con los chinos, por una razón ideológica. Con los árabes, ¿cuál es el tema? Los árabes le dicen, nosotros evaluamos proyectos, no préstamos bilaterales. Traeme proyectos de inversión. Desde que te traen un proyecto, que es lo mismo que pasa con el RIGI, a vos te aprueban el proyecto. Primero tenés que tener el proyecto, después te lo tienen que aprobar, porque hay todo un procedimiento. Y después tenés que ir a conseguir la plata para la inversión. El proyecto más adelantado, que es, hay dos. Una de las minas de San Juan, que ya empezó a invertir, y el de Siderza, en San Nicolás, que es hacer una serie de ultraverde. Esos podrían tener una parte de la inversión a principio del año que viene. Pero primero te lo tienen que aprobar, todavía no se lo aprobó el gobierno. Tienen que presentar las carpetas, en el caso tiene que haber un informe ambiental, es toda una historia de eso. Entonces va a haber algo de plata, pero tampoco parece que te llueva. Hoy se armó mucho ruido por el tema de Petronas, yo no le daría tanta importancia. ¿Alguna otra pregunta? Daniel, el escenario del empleo para el año que viene, teniendo en cuenta que el gobierno estima un crecimiento del 5%, Fiel, usted dijo hace un ratito un poquito menos, ¿qué puede pasar con el salario privado básicamente? Porque el público está con tope, con un ajuste ya instalado, con ese concepto de freno. Pero ¿qué puede pasar con eso? Y también con el crecimiento del empleo, se puede ver un escenario de economía, de rebote de la economía, un poco más de empleo. Sí. En que se conocieron datos que bajó el, digamos, aumentó la subrogación. Bueno, yo diría que si la economía crece, 5 que dice el gobierno, y el empleo te debería poder crecer entre 1 y 1,5. ¿Okay? Después hay que ver si crece empleo formal, informal, todo listo. Y de contra eso tenés que el sector público está achicándose. El gobierno nacional va a seguir achicando. De hecho ha sacado 30.000 temporarios. Que otra vez ahí hubo algo de injusticia, porque parecía que era Antonio, que no era Antonio, que eran temporarios, por ahí eran los que más trabajaban, ¿no? Porque vean que en el sector público tenés los que tienen estabilidad, los que tienen ley de contrato de trabajo y los temporarios. En la Administración Nacional, sacando fuerza de seguridad y las universidades, que son regímenes distintos, eran 240.000, 80, 80 y 80. De los 80 temporarios liquidaron 30. No eran necesariamente los que no trabajaban. Supuestamente hubo una tarea de sacar. Siempre estuvo el dicho de que como son temporarios son los únicos que trabajan. Pero qué sé yo, si es verdad. Pero debería crecer 1 y pico. En una economía, no hay solución al empleo si la economía no crece. Después, como supuestamente el gobierno está trabajando en bajar la litigiosidad, deberías tener un poco más de calma a la hora de decidir cuánto empleo vas a poner como empresario, porque por lo menos te estarían sacando
el delirio de los juicios laborales, que no es la indemnización, es todas las multas y todas las cosas que te triplican la indemnización. ¿Con las paritarias habría una estabilidad o habría un Las mayor paritarias están yendo por arriba de la inflación, eso no me sale de la mente. Y eso va a seguir así. Ahora el gobierno, como tiene la obsesión por bajar la tasa de inflación, ha empezado a dar alguna señal de que las paritarias deberían empezar a venir al 2 mensual, para que sean consistentes con el ritmo de evaluación y que la inflación aterrice más cercano del 2. Por ahora no han ido con los tapones de punta, pero ya hubo algún rumor. Mi impresión es que las paritarias van a ir estando por arriba de la inflación, sobre todo si la economía recupera, eso va a ocurrir. Va a haber un poco de empleo, un poco de recuperación del salario real. Pero para eso la macro tiene que dar crecimiento, si no, más que no hay. ¿Okay? Con respecto, no lo mencionaste, pero ¿qué papel puede estar jugando el año que viene, el próximo, lo que es vaca muerta, el litio, los recursos que aparecieron en los últimos años y que indicaban que es el potencial para el crecimiento del país? ¿Se tiene en cuenta eso o no se tiene? Sí. Pero ahí en la proyección de balance energético está la parte de petróleo y gas. Vamos a empezar con el litio. El litio tuvo un parate, los que están produciendo producen, porque en parte por lo que pasa en China, el precio del litio, que en algún momento tocó 80 mil dólares al año, fue 80 a 10. 80 era una burbuja, pero estaba en algún momento 30 a 40 y se desplomó. Entonces eso ha hecho que las inversiones que venían en nuevas minas se pararan. Pero los que están sacando litio y están vendiendo, obviamente. Una vez que vos hiciste la mina, el costo operativo es muy bajo, con 10.000 te paga y te paga seguir. Pero lo que no te paga es hundir capital porque los 10.000 no lo recuperas. Entonces en el litio ocurrió este imprevisto, esta cuestión que complicó. En minería, a mí me tocó dar una charla como esta en la Expo Minera que se hizo en San Juan. Y en el panel anterior al mío estaban los gerentes de los 5 proyectos de cobre, 4 en San Juan, 1 en Salta. Uno de esos ya llevaba invertido 300 millones, un proyecto de 4.000 millones, tiene 1.000 personas trabajando a 3.800 metros en la cordillera, están moviéndose, estaban esperando el RIGI. Después del RIGI, ¿por qué el RIGI? Porque el RIGI les arregla el cepo. Acuérdense que el RIGI tiene una ventaja tributaria, el impuesto es un poco más bajo a la ganancia, pero al cabo del tercer año creo que vos podés girar dividendos y tenés disponibilidad en una parte de las divisas. Entonces, para proyectos nuevos, o sea, que si nadie te pone la plata, si no la puedes sacar, el RIGI te arregla el tema del cepo. En petróleo y gas, ¿qué es lo que tenemos? Hemos tenido un crecimiento fenomenal, la calidad de la roca en Vaca Muerta es espectacular, es mejor que la roca en la zona de no convencional de Estados Unidos. Se ha aprendido un montón, entonces el costo de sacar gas, por ejemplo, ha bajado. Acuérdense que con los primeros Plan Gas Plus de debido le pagaban $7.50 al millón de BTU, ahora le están pagando abajo de 4 y siguen invirtiendo como locos. O sea, ha habido todo un aprendizaje que es de cómo mejorar la productividad del proceso. Y también ha tenido un boom en el petróleo no convencional, más en petróleo que en gas. ¿Por qué? Eso tiene una lógica. Porque el petróleo, una vez que abasteciste el mercado interno, te lo dejan exportar. El gas necesitas la inversión en el caño, porque la planta de licuación, esta que IPF con Petronas, demora mucho tiempo hasta que esté en funcionamiento, si es que se hace algún día. Pero el petróleo estaba transportado. Y vos tenías un oleoducto privado que te sacaba de Neuquén a Puerto Rosales, de allí a Puerto Rosales. Ese oleoducto, que es el de Odenval, se amplió la capacidad. Y ahora YPF, con el resto de petroleras, están pilotando un segundo oleoducto. Además, reparaste los caños que van para Chile y eso te explica por qué está volando la exportación de petróleo. El nuevo oleoducto que va a ir a un puerto de Río Negro,
es una inversión de 2.000 millones de dólares, pero que en realidad te la financian las petroleras porque tienen caja que no le dejan girar dividendos. Lo van a hacer. Ese oleoducto va a entrar en funcionamiento en el 26, si todo sale bien, y a pleno en el 27. Ahí va a ser un aumento en la producción de petróleo fenomenal, las exportaciones. En el gas tiene que hacer los caños. Entonces, el gobierno anterior empezó con el Néstor Kirchner, se hizo la primera parte, este gobierno está tratando de terminar la segunda parte porque además se le acaba el gas a los bolivianos, entonces vos tenés que reemplazar en el norte argentino lo que abastecía con gas boliviano. Eso va a ocurrir ahora. Además, estás exportando a Chile porque tenés los caños. Está la posibilidad, ahí está el tema del problemita entre Milei y Lula, está la posibilidad de venderle, usando los caños que Bolivia tiene para ir a Brasil, venderle a Brasil. Eso requiere inversiones acá, requiere un acuerdo. Pero en definitiva es el mismo problema que la planta de gas líquido, de LNG. Vos en la planta, la clave para la planta no es Petronas. Además Petronas está jorobando por otra cuestión. Porque hay empresas malayas que tienen arbitraje con Argentina, y hace un mes ya me dijeron, vas a ver que Petronas va a decir que lo invierte para que arreglen con estos solos. Pero bueno, independientemente de sea verdad o no, más que el socio, lo que se necesita es el comprador de gas. Entonces cuando ustedes imagínense, vos tenés una planta que te va a permitir exportar un montón, el gas se licúa y se manda en barcos refrigerado, ¿a dónde? A Europa. Ahí competí con el gas americano. Argentina puede llegar, hoy llega, según dijo el presidente de YPF en una reunión, llegaría un poquito más caro que el gas americano, pero calculan que lo pueden corregir. Pero tenés que tener quien te compra el gas. Porque vos tenés que invertir en la planta y tenés que invertir en los caños que van de Vaca Muerta a la planta, que es un paquete de plata. Y después el procedimiento. Son 15.000 en la planta, el caño, más es un tiquecito de 30.000 millones de dólares. Para que la gente hunda 30.000 millones de dólares, tengo que tener la demanda. Y la demanda requiere contratos que creen que en Argentina va a cumplir. Recordemos que la primera cosa que hubo acá, cuando faltó gas, fue cortar las exportaciones a Chile. Entonces, la demanda es un poquito renuente a hacer negocios con un país un poquito volátil. Ahora, lo que pasa es que hay tanto gas que probablemente le pueda decir, ya, acá sobra. Pero te tenés que conseguir la demanda. Si vos tenés la demanda, te das vuelta y aparecen los que te financian. Si vas con un gigante como Petronas o con alguien parecido a Petronas, mejor, porque el balance de YPF no aguanta esa inversión. YPF es así chiquita para la plata que hay que poner ahí. Pero han definido algunas cosas importantes. Antes había proyectos chiquitos de varias plantas que eran ineficientes. Una petrolera tenía uno, YPF tenía otro. Ahora se han puesto de acuerdo y por lo menos todas las petroleras argentinas, que son como 5 o 6 grandes, Pan American, Vista, Texpetrol, YPF, y por ahí Total, Plus Petrol, todas las que están acá se van a meter en la planta si es que eso se concreta. Pero después necesita financiamiento. Y para el financiamiento necesito los compradores. Si tenés quien te compra el gas, el proyecto se va a hacer. El tema más es una cuestión de ingeniería contractual. Entonces, para una total, si nosotros estuviéramos haciendo esta charla, pueden invitar, 2029, no estaríamos hablando de los dólares, te sobran los dólares. Entre lo que puede hacer el campo, más la energía, más el potencial del turismo, más la economía del conocimiento. Si usted piensa en la rareza de un país como este, tenemos como 6 o 7 unicornios. Pero hay un problema. Bueno, Un problema que... nosotros. El problema es falta de confianza. Bueno, pero la confianza viene después de varias de hacer las cosas mal. Entonces imagínate por un momento, imagínate hacer ese ejercicio, ese transporte, de que de repente empezamos a hacer las cosas bien. Ni siquiera muy bien, bien. Es como dijo Daza, el que ahora viene, el chileno, que es un economista de primer nivel, que va a ser secretario de Política Económica, en una charla que me invitó Sukovic ahí en el Sofitel, en una cuestión de estar los agentes de bolsa, y dijo, Argentina está haciendo las cosas bien. Es uno de los pocos países del mundo que está ordenando los números fiscales, está tratando de abrir la economía, está haciendo las cosas bien. Si haces las cosas bien, los resultados normalmente te salen bien.
Después podés tener mala suerte, o podés tener suerte. Pero normalmente, si vos haces lo que tenés que hacer, los resultados son buenos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Siempre las cosas mal, por eso hace 70 años nos va como la mona. Esto no es los Kirchner, no es Macri. Hace 70 años que el desempeño económico de la Argentina es un desastre. Entonces éramos un país que no teníamos pobreza, ahora tenemos pobreza de 45, no sé, 45, como si fuera. Que tenemos 40% de la gente trabajando en la informalidad. ¿Entendés? Entonces eso es porque hacemos las cosas mal. Entonces en economía queremos inventar la pólvora. Yo alguna vez decía, se enojaban algunos kirchneristas, 2 más 2 para los kirchneristas es cualquier cosa menos 4. Entonces si vos me negás las reglas elementales de la física, o sea, si yo suelto esto, ¿para dónde va a ir? Para el piso. Bueno, ellos creen que va para arriba. Entonces tenemos un problema. Y no quiero ofender a nadie, pero digo, lo vengo diciendo hace rato. Queremos desafiar, y no es que son tontos, es por la política. En algún momento tenés que mirar un poquito más allá. Bajemos un poco al campo. Vamos al campo, y no quería hablar del campo, yo porque tengo malas noticias. Presentaron el presupuesto 2025. Sí. Muy importante el peso de las retenciones. Sí, señor. Campo y retenciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué pensás que puede llegar a pasar? Mi impresión es que no va a pasar nada. No te la van a bajar la retención, no tienen espacio. Si vos le preguntás al presidente, te va a decir que las retenciones están mal y que las va a querer bajar, pero hoy no puede, no tiene la plata para hacerlo. Entonces cuando él te dice no hay plata, también te lo va a decir a vos como capo. Ahora vos me preguntás a mí, ¿habría que bajar las retenciones? Y sí. También habría que sacar el ingreso bruto, habría que sacar el impuesto al cheque, que es igual de malo que las retenciones. Hay tanto impuesto malo en Argentina. Entonces, la agenda en materia tributaria es fenomenal, pero para que eso algún día se concrete, hay que bajar el gasto. En eso este presidente es consistente. Él le pegó un hachazo al gasto, te sacó el impuesto inflacionario. Ahora, si sigue habiendo hachitos más chiquititos, o la recaudación normal sube porque la economía recupera, te van a empezar a bajar estos impuestos peores. Pero yo sé que, vos me decís como productor, me vienen poniendo a yo, a ver, ahora me puso, por que yo fuera funcionario, que no lo soy. Te diría, bueno, pará, no, porque esto, mirá todo lo que metimos al campo. Y antes de que me maten, tenías que haber echado más baja. ¿No? Te sacamos restricciones cuantitativas, porque que vos tenías cupos para aportar leche, cupos para aportar carne, te sacamos algunas, o sea, no te subimos algunas retenciones que te había sacado masa al final. Entonces hubo algunas cositas para el campo. Ahora vos como sector, ¿qué me dirías a mí? En una mesa de discusión, y me atrasaste el tipo de cambio. Porque si vos me vas a cobrar estas retenciones, pero el tipo de cambio en vez de ser 900 pesos fuera, en términos reales, 1100 o 1200, y además, mientras vos y yo estamos en esta mesa, la soja se me cayó 20% fuera. Entonces, ¿sabés qué? Yo me pongo ahora, no soy ni gobierno ni campo, me pongo así y digo, tenés razón, ¿qué hacemos? Y ese es el problema. Pero ni siquiera una zanahoria. Y no se la agarren conmigo. No manden el mensaje. Bueno, pero yo creo que eso de decir te bajo las retenciones, sí, si bajan las retenciones, la producción va a subir. El problema es que tenés que tener el puente, como que yo te digo la cuenta que hacíamos antes. Si yo me pongo en el 2030, sobran dólares acá, pero tengo que llegar al 2030. Tengo que llegar a octubre del año que viene. Entonces esto, bueno, yo soy de Boca, pero voy a usar la famosa frase de un director técnico, paso a paso, te decía, y salió campeón con el paso a paso. Daniel, ya siendo las 9, te agradecemos realmente que Bueno, hayas venido, muy claro como siempre. Gracias.